Muy bien. Entonces, muy buenos días nuevamente, jóvenes. Vamos a continuar con nuestras clases y lo que vamos a hacer es ver la parte final, lo pendiente de este tema de la Primera Guerra Mundial. Nos faltó ver el Tratado de Versalles, las consecuencias, y luego ya pasaríamos a ver el tema de hoy, que es la Revolución Rusa. Muy bien. A ver, entonces vamos a ubicarnos en la parte final. Esto ya hemos estudiado, las causas de la revolución, sobre todo la lucha por mercados y colonias, la lucha imperialista, la Triple Alianza contra la Triple Entente, que luego se convirtió en la lucha de las potencias centrales contra los aliados, en diferentes frentes, occidental, oriental. Muy bien. Eh, Dijimos que en 1917, debido a la revolución, Rusia negoció la paz con Alemania y a principios del 18 Rusia se retiró de la Primera Guerra Mundial, firmando el Tratado de Brest-Litovsk. Pero también en el año de 1917, Estados Unidos hizo su ingreso a la Primera Guerra Mundial y con su ingreso generó una ruptura de la paridad de fuerzas que habían tenido hasta ese momento los aliados y las potencias centrales. Estados Unidos desequilibra las cosas al darle ahora mayor peso al bando aliado. Así es, dijimos la semana pasada, ya en la parte final, que Alemania en el año de 1918 inició su, digamos, última ofensiva en el frente occidental para tratar de ganar la guerra a última hora. A esto le habíamos llamado la Segunda Guerra de Movimientos. Muy bien, pero a pesar del fuerte ataque alemán, los alemanes se estrellaron en la segunda batalla de Marne contra las fuerzas aliadas. Los aliados eran sobre todo Francia, Inglaterra y un Estados Unidos que ya había logrado llegar a Europa con sus fuerzas y sumarse pues a los franceses e ingleses. Entonces, esta segunda batalla de Marne fue una derrota de los alemanes. A esto hay que sumarle derrotas también que sufrieron sus aliados, los austrohúngaros, frente a los italianos. Muy bien, frente a estos fracasos, en 1918 se produjo una revolución en Berlín, en Alemania, una revolución que provocó la caída del emperador de Alemania, del Kaiser Guillermo II, quien tuvo que asilarse en los Países Bajos u Holanda. Y ahí se quedó. Por más que los aliados quisieron la entrega de este Guillermo II se mantuvo asilado en los Países Bajos. Este país, conocido como Holanda, no entregó a Guillermo, así que Guillermo, el último Kaiser que tuvo Alemania, sobrevivió a esta persecución, digamos. Pero un nuevo gobierno en Alemania, dirigido por los socialdemócratas, ellos firmaron la paz o la rendición primero con los aliados. Esto es la capitulación o el armisticio de Compiègne, el 11 de noviembre de 1918. Bien, entonces, hasta aquí habíamos llegado la semana anterior. Decíamos que con este armisticio, pues terminaba la Primera Guerra Mundial, terminaban los enfrentamientos. Sin embargo, aún oficialmente la guerra existe porque falta el acuerdo diplomático, falta el tratado de paz, el tratado de Versalles, que será firmado en 1919. Ya por ahora se ha dado una rendición por parte de Alemania y de sus compañeros de guerra. ¿Sí? Recuerda que eran 4
los derrotados en esta Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes eran estos cuatro? A ver, vamos al mapa para recordar todos. Ahí están los cuatro de rojo: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Reino de Bulgaria y el Imperio Otomano o Imperio Turco. No tome en cuenta Montenegro, ¿ya? Montenegro fue ocupado por los austrohúngaros. Así que se rindieron Alemania, Austria, Bulgaria y también Turquía. ¿Mm? Y la victoria, por lo tanto, era de los aliados, es decir, del Reino Unido, de Francia, de los Estados Unidos, también de Italia. Pues sí, ya que Italia pertenecía al bando aliado, se había cambiado de bando, como sabemos, en 1915. También la Primera Guerra es victoria del Imperio Ruso, de Rusia. No, porque Rusia se retiró de la guerra antes que ésta culmine. Rusia abandonó la guerra, así que no podemos decir ganó o perdió oficialmente. En sí, la guerra para Rusia fue un desastre. Por algo vamos a hablar de la revolución en un momento. Pero no podemos decir pues que ganó o perdió Rusia en esta guerra. Japón es un ganador porque estuvo en el bando aliado, ¿no? Y también va a tener beneficios, como ahora veremos. Y pues todos los países que están acá de verde, ¿no? Así que también ganaron Portugal, Serbia, Grecia, Rumanía, Bélgica, ya, Canadá y tantos otros, pues que pertenecieron al bando aliado. Muy bien, pero destaquemos a tres, pues, tres vencedores. Las tres cabezas del mundo como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Tenemos al Reino Unido, Gran Bretaña o Inglaterra, como gustes llamarle, a Francia y a los Estados Unidos de América, como los tres principales vencedores de la Primera Guerra Mundial. Y Alemania, el gran derrotado. Muy bien. Eh, Así es. Por cierto, hay dos armisticios o dos capitulaciones de Compiègne. Ya, disculpen que no sepa francés para poder leer correctamente esta ciudad francesa. Está el armisticio de 1918, en el que los alemanes se rinden ante los aliados en tierras francesas. ¿Ya? Y está otro armisticio del mismo nombre, pero firmado en 1940. 1940, a eso me suena a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Así que con la fecha que te darán en una hipotética pregunta, identificas, pues, si es el armisticio de 1918 a Primera Guerra, si es el de 1940 a la Segunda Guerra. Correcto. Pero mientras en este armisticio de Compiègne del año 18 fueron los alemanes los que se rindieron en tierras francesas, inclusive los franceses guardaron el vagón del tren donde los alemanes se rindieron, ¿ya? En cambio, el armisticio de Compiègne de 1940 fue cuando los franceses se rindieron ante los alemanes, ya que Hitler y el Tercer Reich habían logrado la invasión de Francia en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Como dicen, el mundo da vueltas y pues cambiaron las cosas en esa ocasión. ¿Ya? Curioso fue que Hitler les hizo firmar su rendición a los franceses en el mismo vagón del tren de Compiègne que los franceses habían conservado como recuerdo pues, de su victoria en la Primera Guerra Mundial. Así que por ahora, 1918, los que están celebrando son los franceses que han logrado su revancha, que han logrado la derrota de Alemania y también, claro, celebran Inglaterra y todos los aliados. Muy bien. Ahora, 1918, en ese año, ¿ya? El mundo vivió una terrible pandemia. Ahora que estamos viviendo una pandemia, pues ¿ya? Creo que es conveniente recordar también, pues, las pandemias que en la historia se han desatado. Y ya hemos mencionado varias pandemias o epidemias en clases anteriores.
así es, como aquella que eh, pues causó estragos en Atenas en tiempos de Pericles. ¿Sí? ¿Recuerdas allá en el siglo V antes de Cristo, cuando empezaban las guerras del Peloponeso? O aquella que también causó estragos en Constantinopla, en el Imperio Bizantino, y más allá, obviamente, en tiempos del emperador Justiniano, allá en el siglo VI después de Cristo, ¿no? Obviamente, la peste, la pandemia más famosa en la historia es la peste negra o bubónica, en el siglo XIV, ¿sí? Que decíamos mató pues 25 millones o tal vez más solo en Europa. Habría que sumarle los muertos pues en Asia y en otros continentes. Muy bien, entonces, vieron tantas pandemias o epidemias, ¿sí? En Historia del Perú también recordamos pues a aquella que atacó pues a los incas, ¿sí? A los incas, ¿recuerdas, no? El Tahuantinsuyo fue atacado por enfermedades que trajeron los españoles, la viruela, sarampión, que mató también millones. Así que en el año 18, ya, tenemos que recordar a la llamada gripe española. No es que se haya iniciado la gripe en España, sino que los españoles fueron los que a través de la prensa dieron a conocer lo que estaba sucediendo con esta enfermedad. Como el mundo estaba en guerra, esto mejor era, digamos, no difundido por la prensa, ¿no? Para no causar mayores temores entre la población que ya vivía una guerra, ¿no? España, recordarás, no estuvo en la Primera Guerra, fue neutral. Y como vemos en la imagen, pues perdón, la gripe española mató también a millones, ¿sí? Hay quienes nos dicen, basado en estudios, que habrían muerto unos 50 millones allá en 1918, ¿ya? Es una cifra similar a lo de la peste negra, si sumamos los muertos en Europa, ¿no? Y en otros continentes. Así que fue algo terrible que se vivió en ese tiempo, y esto habría afectado para que los países que estaban en guerra, pues acepten poner fin a la guerra, ¿ya? Así que estamos señalando que la gripe española influyó en la decisión de finalizar la Primera Guerra Mundial. Sí, ¿no? Así es, ¿no? Cada 100 años, sobre todo a principios del siglo, es que se desata una pandemia, pero pues puede ser coincidencia, ¿no? No, realmente no es así, ¿no? Así que, pues, ojalá ya termine pronto, ¿no? Esta pandemia y podamos retomar a nuestras labores normales, ¿no? Como eran antes. Muy bien, listo. Entonces, el año 18, como puedes ver, fue un año muy complicado por la gripe española y también, pues, por la guerra que recién termina en este momento, ¿no? Ahora, aquellos que habían aceptado la rendición de Alemania eran los socialdemócratas, es decir, socialistas moderados que aceptan la vía democrática, es decir, las elecciones para llegar al poder, a diferencia de los comunistas o marxistas que pues más bien plantean la lucha de clases o la necesidad de una revolución social para llegar al poder y no pues someterse a las reglas de la democracia liberal o la democracia burguesa. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Que surge un mito, para algunos es verdad, para otros es solo un mito, de que los alemanes no perdieron la guerra. Ellos prácticamente ganaron en el frente oriental a los rusos y en el frente occidental estuvieron empatados. Alemania no fue invadida, que los alemanes podían seguir luchando, que los soldados querían seguir combatiendo, pero los políticos socialdemócratas, pues como que le hubieran dado una
¿ya? Una cuchillada por la espalda al ejército, firmando pues la rendición del país. Ahora, Hitler hablará sobre esto, sobre este mito de la puñalada por la espalda, es decir, que tu propia gente te lo da, ¿sí? Los políticos al ejército, ¿ya? Y esto Hitler va a decirnos pues que esto fue obra de los judíos. Recuerdan pues el trato, ¿no? De Hitler hacia la población judía, ya que era de raza semita, frente a la germana o aria del resto pues de alemanes. Así que para Hitler y para muchos otros alemanes, pues ellos no perdieron la guerra, ¿no? Fueron los políticos los que los llevaron a la rendición y a la firma de un tratado injusto para Alemania, según ellos, y que esto pues fue culpa de los judíos. Ya, ya veremos un poquito más cuando hablemos pues sobre Hitler, todavía nos falta un par de semanas, la próxima ya creo, la próxima semana ya. Muy bien, entonces, en estos meses que siguieron, entre 1918 y 19, se reúnen los aliados con sus representantes en París para analizar la condena que debían de recibir los perdedores de esta guerra, sobre todo Alemania. ¿Ya? Muy bien, por cierto, invitaron a Perú. Recuerda que Perú fue afectado también por la Primera Guerra Mundial. ¿Recuerdas ese barco, el Lorton, que fue hundido por un submarino alemán? Y a pesar pues que no hubieron muertos en ese incidente, de todas maneras, un barco mercante, ¿sí? con cursos, pues, fueron destruidos, ¿no? Así que Perú asistió a estas negociaciones en la conferencia de París, ¿ya? Asistió, ajá, y Perú va a participar en esto. Muy bien. Los aliados y Alemania van a terminar firmando este tratado en Versalles, París, Francia, en el año de 1919. Acá también no confundamos el Tratado de Versalles de 1919, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles de 1783, que puso fin a la Guerra de Independencia de las 13 colonias o los Estados Unidos. ¿Sí? Muy bien, no confundamos, ¿no? Así que nos hablan de un Tratado de Versalles de 1783. Pues, ¿qué pasó en ese tiempo? La independencia de los Estados Unidos. Si nos ponen Tratado de Versalles de 1919, obviamente no vamos a confundir por las fechas, es el fin de la Primera Guerra. Mm, no, la gripe española, me está escribiendo una compañera, es una pandemia, ¿no? Se cree que la gripe española empezó en los Estados Unidos, se propagó por Europa, por el mundo, inclusive llegó al Perú también, solo que los efectos en el Perú no fueron tan dramáticos tal vez como ahora, más en el hemisferio norte, pero fue terrible la gripe española, ¿no? Una pandemia, ¿no? Si no, no le diríamos pandemia, ¿no? Si no tuviera un alcance global, ¿no? Nuestro COVID, pues, nuestro nuevo coronavirus, pues, bueno, ya hay que sobrellevarlo, ¿no? Yo todavía no he pasado por la enfermedad, pero pues salir, eh, continuar así. Muy bien, entonces decíamos que los aliados le van a obligar a Alemania a que firme el Tratado de Versalles. A ver, yo entiendo un tratado como un documento que se firma entre dos partes luego de una negociación. Pero aquí no hubo ninguna negociación. Los aliados redactaron esto y se lo impusieron a Alemania. Por eso, los alemanes dirán después, ¿ya? Que esto no fue un tratado.
esto fue un dictado de Versalles, es que fue una imposición, no fue un acuerdo, ¿sí? No fue un acuerdo, ¿no? Nos obligaron a firmar el Tratado de Versalles, dirán los alemanes después, porque si no, la guerra se reanudaba y Alemania iba a ser invadida. Así que los socialdemócratas agacharon la cabeza y aceptaron firmar el Tratado de Versalles. ¿Ya? Entonces habrá un sector de los alemanes que van a rechazar totalmente el tratado. Y justamente el tratado dará vida en la política a Hitler, quien tiende en contra del Tratado de Versalles justamente, ¿no? Así que en este momento los aliados le imponen a Alemania el Tratado de Versalles. Muy bien, Alemania lo firma, así que se acabó oficialmente ya la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Justamente un 28 de junio, un día en que mataron al archiduque Francisco Fernando, recordarás, y Alemania fue entonces ya sancionada severamente. No. El Tratado de Versalles fue causa de la Segunda Guerra Mundial, es lo que quiso decir su compañera, ¿no? Katy. La segunda, claro. Así es. El Tratado de Versalles es causa fundamental de la Segunda Guerra Mundial. Claro, de tal manera que si el tratado no hubiera sido tan severo, tal vez los alemanes no habrían sentido tanto revanchismo y tal vez no se hubiera dado la Segunda Guerra Mundial, ni tampoco Hitler habría ascendido al poder previamente. Tal vez, ¿no? ¿Ya? Pero no podemos cambiar la historia, ¿no? Son las cosas. A ver, ¿a qué le condenan a Alemania? A ver, uno, una condena moral, ¿ya? Alemania tuvo que aceptar que era la responsable de la guerra, asumir toda la responsabilidad de la Primera Guerra Mundial. Y al asumir toda la responsabilidad, no solo queda pues como el malo en la historia, moralmente hablando, sino que tiene que pagar los gastos, ¿sí? Tiene que pagar, pues, vemos la condena debajo, ¿no? Así que un castigo moral. Ahora, ¿Alemania fue la única responsable de esta guerra realmente? Yo pienso que no. Cada potencia tenía sus ambiciones, sus pretensiones en esta guerra. Y que creo que los responsables fueron todos, ¿sí? Tanto los de la Triple Entente como los de la Triple Alianza, todos, ¿no? Pero pues aquí se va a responsabilizar totalmente a Alemania de la guerra, ¿ya? Muy bien. Entonces Alemania debía de pagar con territorios, por ejemplo, ¿ya? Así que Alemania, del territorio que tenía antes de la guerra, del territorio propio allá en Europa, pues va a tener que perder territorio, ¿ya? A ver, por acá vemos a Alsacia y Lorena, que obviamente Alemania no podía conservar. A ver, busquemos en el mapita Alsacia y Lorena para recordar. Acá está. A ver, este es el mapa antes de la guerra, cuando Alemania poseía Alsacia y Lorena, que le había quitado a Francia en 1871. Muy bien, en ese tiempo Alemania le había ganado a Francia, pero ahora Francia es quien ha derrotado a Alemania, claro, junto con Inglaterra, Estados Unidos, porque sola Francia no habría podido derrotar a Alemania. Muy bien, entonces ahora Alsacia y Lorena pasan a manos de Francia. ¿Ya? Entonces, fiesta en Francia, por fin se cobraron la revancha, recuperan los territorios, Alemania va a tener que pagarle mucho dinero, y esto también en parte es culpa de Alemania, porque cuando Alemania le ganó la guerra a Francia en 1870, Alemania fue muy severa con Francia, y ahora Francia se portó extremadamente severa con Alemania. Entonces, la dureza con que Alemania es castigada en esta eh, Primera Guerra Mundial, en parte es porque Francia lo buscó. Francia quiso pues esta dura condena contra Alemania. Muy bien.
Listo, entonces ahí está. Pero también hay otros cambios territoriales en Alemania. Ahora lo vemos con el mapa, ¿ya? Vamos a ver otro mapa para ver los cambios en Europa. Ahora, Alemania tenía colonias en África sobre todo, pero también tenía algunas colonias, islas, entre Asia y Oceanía. Lo que va a pasar, que Alemania va a tener que entregar todas sus colonias, todas, ¿ya? Las colonias que tenía en África, como Togo, Tanganica, llamada después Tanzania o Camerún, pues serán repartidas entre Inglaterra y Francia. Y un pedacito también se lo dieron a Bélgica, ¿ya? Y las islas que Alemania tenía allá, ¿no? Entre Asia y Oceanía, pues Japón los tomó. Ya los había ocupado durante la Primera Guerra. Japón conserva esos territorios. Entonces, Alemania dejó de ser un imperio colonial, ¿ya? A raíz de este Tratado de Versalles. Ahora, no tiene colonias, no tiene colonias, ¿ya? En cambio, Inglaterra, que tenía más colonias, ahora inclusive tiene más. ¿No ves que ha obtenido colonias de Alemania? Igual Francia también acrecenta su imperio colonial. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que esta fue una guerra por colonias, ¿sí? Por pues, el control del mundo menos desarrollado, ¿no? Ahí está. Ya Alemania dejó de tener colonias. Muy bien. Ahora, pero una Alemania castigada de esa manera, pues va a tener o va a pretender, quién sabe, una guerra de revancha. Entonces, para que eso no ocurra, ¿qué cosa hay que hacer con Alemania? Hay que desmilitarizarla. Es decir, Alemania va a tener que entregar sus acorazados, ¿no? Sus grandes blindados, va a tener que entregar sus submarinos, sus aviones, ¿sí? Va a tener que entregarnos su artillería pesada, va a ser desarmada Alemania. Su ejército ya no podía ser pues de millones, como fue en la guerra, su ejército ahora se redujo a 100.000, es decir, solo a un máximo de 100.000 hombres debía ser el ejército de Alemania. Y con 100.000, Alemania no podía cobrarse la revancha frente a Francia, o frente a Inglaterra, o frente a otro. ¿Ya? Entonces, desarman Alemania para evitar una nueva guerra. ¿Ya? Pero cuando Hitler asume el poder en los años 30, Hitler va a remilitarizar Alemania, preparándola para la revancha, ¿no? Eso ya veremos después. Muy bien, el pago de una enorme indemnización de Alemania a los aliados, ¿ya? Y acá en una caricatura, pues, destacamos eso, ¿sí? Acá hay una tremenda bolsa, pues, acá dice 55.000 millones de dólares americanos, reparaciones que Alemania, ahí dice Germany, ¿sí? Ahí está Alemania, pues va a tener que soportar por haber perdido la Primera Guerra Mundial. Bien, entonces la condena económica fue muy alta, más pues para un país que había perdido una guerra y ya por eso tiene crisis económica. Así que, pues, tal vez esto fue lo peor, porque esto conllevará a Alemania a una crisis que empieza, pues, ¿no? En esta guerra y que se extiende por los años 20. Y esto fue una pregunta de San Marcos no hace mucho. Una consecuencia de esta guerra es la crisis económica que Alemania va a vivir en los años 20 y seguirá en los años 30, ¿ya? Hasta que Alemania pues pretenda salir de esto con una nueva guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Muy bien, ¿ya? Y también colocamos esta otra caricatura donde está pues Alemania, por acá representa Alemania, que está pues con la pierna no enyesada, dice Versalles, por acá dice Plan Young, que son pues acuerdos posteriores que se firmaron para hacer viable el pago de las reparaciones de guerra por parte de Alemania. Así que Alemania queda pues así, ¿no? Como un inválido.
con su banderita allí. Entonces, eso representa lo que fue Alemania pues tras la guerra. Muy bien. Ya, el ejército de Perú, pues no podemos compararnos a las potencias, obviamente, ¿no? Es otro nivel, pues. Pero ni siquiera nuestros vecinos sudamericanos pueden compararse a ellos. Chile no puede compararse, pues, a una Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Obviamente, ¿no? Nosotros tampoco. Bien, ahora, los otros perdedores también fueron condenados, como el Imperio Austrohúngaro. ¿Qué le pasó a este imperio? Pues desaparece. El Imperio Austrohúngaro era la suma de varias naciones, ¿sí? Pues se separan estas naciones, se desintegró el Imperio Austrohúngaro. Así es, ¿no? Ya, esto con la firma del Tratado Saint-Germain. ¿Ya? Entonces, Austria se separó de Hungría. ¿Ya? Austria también va a tener, pues, su castigo, va a tener que pagar, ¿no? Ahora vamos a ver el mapa de cómo se redujo Austria. Hungría, ahora es un país independiente, pues va a firmar también el Tratado de Trianón, también va a recibir su condena, Hungría por separado. Siempre pues implica esto pérdida de territorio y también pago de reparaciones de guerra, ¿no? Muy bien. Bulgaria, que fue el otro perdedor, también fue condenado, también va a reducir su territorio, Bulgaria. Por algo Bulgaria se unirá a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Igual, ¿no? Los austriacos, Hitler, recordarás, nació en Austria, austriaco de nacimiento, ¿no? Eh, Hungría también hizo lo propio. Y el otro derrotado fue el Imperio Turco o el Imperio Otomano, ya que tuvo que firmar este Tratado de Sèvres con los aliados. Igual que pasó con el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco se desintegró. ¿Ya? Entonces fue cortado el imperio turco. Inclusive, después de esto, dejó de ser un imperio, se volvió una república. ¿Ya? Es el fin del imperio otomano, que lo estudiamos pues en la Edad Media. ¿Recuerdas cuando cayó Constantinopla? En ese tiempo destacábamos a los turcos, pues ya es el fin de su imperio, ¿no? Muy bien, listo. Por cierto, el imperio turco era bastante grande. A ver, vamos a ver el mapita anterior. ¿Ah? Por acá, no, acá no se ve. En otro mapa. Acá está el imperio otomano o turco desde Constantinopla, llamada Estambul en sí en nuestro tiempo, ya no Constantinopla, pues se extendía por Asia Menor, Cercano Oriente, muy bien, toda esta parte, pero ahora ya no es así, ahora ya no. ¿Ya? Veamos el mapa, ¿ya? Para ver estos cambios. A ver, ¿qué pasa con el Imperio Turco? Bueno, va a dejar de ser un imperio. Desde 1923 es la República de Turquía, como la conocemos hasta el día de hoy. Y como vemos en este mapa, Turquía conserva un pedazo de los Balcanes, donde está Estambul, la vieja Constantinopla, ¿ya? Muy bien, pero pierde toda esta parte de acá, toda esta zona, desde Irak, Siria, Líbano, Palestina, Transjordania, Jordania como le decimos actualmente, los turcos pierden todos estos territorios. ¿Y quiénes lo van a controlar? Gran Bretaña, ¿ya? Y también Francia. Francia ocupa Siria y Líbano y el resto Gran Bretaña. Entonces, pues eh, salieron beneficiados también Francia y Gran Bretaña con los territorios árabes, porque acá la población es árabe, que Turquía perdió tras la Primera Guerra Mundial. Ya, por acá veíamos a Bulgaria. Bulgaria antes tenía salida al mar Egeo, ahora ya no. Ahora ya no, Bulgaria fue reducido. Por acá está el Imperio Austrohúngaro, que ya no es, ahora están separados Austria y Hungría. Entonces, el Imperio Austrohúngaro abarcaba Checoslovaquia, abarcaba parte de Rumanía, abarcaba la mitad de Yugoslavia, partes de Italia. ¿Sí? Todo esto era el Imperio Austrohúngaro. Ahora no. Ahora no. Ahora con una parte donde estaba Eslovenia, Croacia, Bosnia, ha nacido Yugoslavia.
Rumanía ha adquirido territorio, ha nacido Checoslovaquia, Austria y Hungría se han separado. ¿Ya? Italia ha recibido también territorios que había pedido para cambiarse de bando, ¿recuerdas? El Trentino, eh, el Trentino y el Trieste. ¿Ya? Entonces Italia obtuvo territorios. Y acá vemos a Alemania, que ha entregado Alsacia y Lorena a Francia. ¿Sí? Ahí están Alsacia y Lorena. ¿Ya? Y que además, como vemos en este mapa, acá está Alemania, ¿ya? Y acá continúa Alemania. Prusia Oriental es una parte de Alemania. ¿Qué, profesor? ¿Surgieron dos Alemanias, Alemania Oriental y Occidental? No, eso es después de la Segunda Guerra Mundial. Existe una sola Alemania, la llamada República de Weimar, una sola Alemania, pero su territorio ha sido cortado. ¿Por qué cortado? Porque nació Polonia y para que Polonia tenga salida al mar, le dieron un corredor por la ciudad de Danzig. ¿Ya? Y para que Polonia tenga salida al mar, pues tuvieron que separar el territorio alemán. ¿Ya? Algo que no le va a gustar a los alemanes. ¿Ya? Por eso, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, ¿a qué país fue el primero que Alemania atacó? A Polonia. Una razón, pues, para terminar con esto, con este territorio discontinuo, partido, que Alemania va a tener como consecuencia, pues, de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Bien, entonces, ahí estamos. ¿Ya? Muy bien. Consecuencias. A ver, Estados Unidos se convirtió en la primera potencia económica, por supuesto. Estados Unidos fue el más beneficiado a nivel económico con la Primera Guerra Mundial. Antes, Londres era el centro financiero del mundo. Ahora no, ahora va a ser Nueva York. ¿Sí? Ahora son los bancos de Estados Unidos los que dan créditos al resto del mundo. Europa, golpeada, ¿no?, por la guerra, pues necesita de capitales. Así que la banca norteamericana le va a suministrar los capitales, le van a dar préstamos a los ingleses, franceses, también a los alemanes, italianos, ¿no?, etcétera, ¿no? Así que Estados Unidos es el banco del mundo, ¿no? Digámoslo así, ¿ya? Sus capitales son los que ahora van a predominar a nivel mundial. Ahora, estamos diciendo primera potencia económica. Eso no significa que Estados Unidos sea la primera potencia colonial. No. ¿Quién seguía teniendo más colonias en el mundo? Pues, ajá, Inglaterra, Inglaterra, o Gran Bretaña, si prefieres. Inglaterra sigue siendo ya el mayor imperio colonial, ¿ya? Pero, ya, a nivel económico, pues Estados Unidos, su capitalismo es más fuerte. Así es, ¿ya? Igual, Estados Unidos es el país más armado del mundo, entonces. No, tampoco, tampoco. El que tenga una economía tremenda, Estados Unidos, ¿no?, frente a otros, no es que sea el país, pues, más armado del mundo, ¿no? Todavía no. Por lo tanto, por más que Estados Unidos era la primera potencia económica, no era, digamos, indiscutiblemente la superpotencia del mundo. No, todavía no. En cambio, cuando recién Estados Unidos adquiere el rango de superpotencia, pues ya después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Está bien? Porque ya para ese tiempo Inglaterra y Francia pierden sus colonias. Y Estados Unidos va a tener tremendo ejército, tremenda marina, tremenda fuerza aérea. Entonces ya es potencia en todos los aspectos de Estados Unidos después de la Segunda Guerra. Después de la Primera Guerra, lo colocamos primero en materia económica. ¿Ya? Bien, Europa está en crisis entonces. Europa se va a endeudar con Estados Unidos. ¿Sí? Hasta aquí siempre había un eurocentrismo. Siempre Europa era el centro, dirigía el mundo, ¿no? Asia, América, África, pero ahora no. Ahora el centro del mundo es Norteamérica, Estados Unidos. ¿Sí? Las ciudades de Washington eh, o Nueva York, ¿no?, si hablamos en materia económica. Así que Estados Unidos
eh, ahora es el centro. Muy bien. ¿Qué pasa con los imperios? Desaparecen. Los últimos imperios eran el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano turco, el imperio ruso. Pero esos imperios han desaparecido ahora. ¿Sí? Es el fin de los últimos imperios. Ojo, imperios como estructura política. No estoy hablando de imperios coloniales. ¿Sí? Inglaterra sigue siendo un imperio colonial, en el sentido de que es una monarquía democrática o liberal, pero que tiene sometidas, ¿no?, a muchos territorios del mundo. ¿Ya? Pero diferente es tener una estructura imperial, tener un emperador, como lo tenían los rusos, turcos, austriacos y alemanes. Así que las familias que dirigían estos imperios caen. Los Hohenzollern en Alemania, los Habsburgo en Austria, los otomanos en Turquía y los Romanov en Rusia. Los romanos caen por la guerra, pero más directamente por la Revolución Rusa, que vamos a comentar en un rato. Muy bien, ahora estos países que son repúblicas, tanto Alemania, Austria, Hungría, Rusia y Turquía, todos son repúblicas ahora. Ya no tienen reyes, ¿no?, o emperadores actualmente. Muy bien, Alemania va a ser conocida como la República de Weimar, o de Weimar, dicen otros, ya que va a promulgar una nueva constitución de corte republicano, liberal, democrático, en la ciudad de Weimar. Una república desde que, pues, cayó el Kaiser Guillermo II, 1918, hasta 1933 existe esta República de Weimar. ¿Qué pasó en el 33? Pues llegó al poder Hitler y Hitler disolvió la república y fundó el Tercer Reich, o Tercer Reich, como se pronuncia. Ya un nuevo imperio alemán, ¿no? Muy bien, entonces Alemania en este tiempo va a tener presidentes. Y en el último, el presidente Adolf Hitler. El primero, Ebert. Muy bien, pero la República de Weimar va a ser, pues, un régimen que va a tener que soportar esa crisis que mencionamos, producto del Tratado de Versalles y de la guerra, y que luego va a ser afectado por el crack de 1929, empeorando la situación. Eh, Así es, y frente a la crisis, los presidentes y sus cancilleres van a ser vistos, pues, como incapaces de poder enfrentar la crisis. Y esto va a permitir que radicales como Hitler asciendan al poder. Muy bien, el mapa de Europa ha cambiado, como hemos dicho, ahí está, ha cambiado, uno, por eh, la reducción de los territorios de los perdedores, ¿sí?, como Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía. Pero también el mapa europeo ha cambiado con el surgimiento de nuevos estados. A ver, veamos esto, ¿ya? A ver, desde el norte vamos a ver, por acá. Antes de la guerra, el imperio ruso, el imperio zarista, abarcaba hasta Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, abarcaba también Polonia, abarcaba Ucrania, abarcaba también una parte de lo que es Rumanía en este mapa. Muy bien, hasta por acá. ¿Ya? Muy bien, pero ¿qué ocurre? Recuerdan ustedes que Rusia, durante su revolución, durante la guerra, Alemania, el Tratado de Brest-Litovsk de 1918, cuando aún no acababa la guerra. ¿Ya? Justamente, Rusia firma ese tratado para retirarse de la guerra, para ya no pelear contra Alemania. Y Alemania le exigió la entrega de grandes territorios. Esto lo habíamos visto en otro mapita, por acá, está bien indicado esto. Rusia tuvo que entregar todos esos territorios que están acá pintados como de rosado. Todo eso, todo eso. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Y a pesar que cuando acabó la guerra, el Tratado de Brest-Litovsk
por el cual Rusia había cedido estos territorios, el Tratado de Brest-Litovsk fue anulado. De todas maneras, Rusia pudo recuperar con el tiempo una parte de esos territorios. Pudo recuperar, a ver, vemos, pudo recuperar Ucrania, ¿sí? En el año 20 se incorpora a Rusia, llamémoslo así, como también territorios acá, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, pero otros territorios Rusia no los recupera, van a permanecer fuera de Rusia y se van a convertir ahora en países independientes. Entonces, ¿cuáles son estos países que surgieron al desprenderse de Rusia? Finlandia, ahí está, Finlandia al norte, Estonia, Letonia y Lituania. A estos tres, históricamente, les conocemos como los países bálticos, porque están frente al mar Báltico. ¿Ya? El mar Báltico está aquí. Claro, hay otros países bálticos, pero estos tres se les conoce como países bálticos, ya que era la zona báltica de Rusia, Estonia, Letonia y Lituania. ¿Ya? Entonces son ahora países independientes después de esta Primera Guerra Mundial. Muy bien, Polonia. Polonia había surgido antes, ¿recuerdas a Polonia? En tiempo de Napoleón existió una Polonia llamada el Ducado de Varsovia. Pues Polonia ha reaparecido. Ahí la tenemos, a Polonia. ¿Ya? Con salida al mar, ahí está Polonia. ¿Ya? Muy bien, entonces los polacos volvieron a tener un estado propio. ¿Ya? Pero estos países que están surgiendo, varios van a desaparecer en la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania, la nueva Rusia, pues va a intentar, ¿no? Anexarse a estos países. Ya veremos eso después. A ver, ¿qué más? Rumanía creció, surgió Checoslovaquia acá, con territorios del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Checoslovaquia. País que actualmente está dividido ya en la República Checa y Eslovaquia. ¿Ya? Pero Checoslovaquia existió pues desde este momento, fin de la Primera Guerra, hasta 1992, Checoslovaquia. ¿Ya? Hungría, bueno, es un país nuevo, podríamos decirlo, al separarse de Austria. Yugoslavia, claro, en el mapa anterior, antes de la Primera Guerra, acá teníamos a Serbia, por acá Montenegro, ¿sí? Por acá estaba territorios dominados por el Imperio Austrohúngaro. Estaba Bosnia-Herzegovina, estaba Croacia, estaba Eslovenia. Muy bien, pero ¿qué ha pasado ahora? Esos territorios en poder de los austrohúngaros se han independizado y Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro y una zona por acá llamada Macedonia se unieron y formaron un reino llamado Yugoslavia. Yugoslavia, ¿ya? Hoy ya no existe. Yugoslavia comenzó a desintegrarse en 1991. Yugoslavia en la actualidad no existe. Estos territorios han partido. Actualmente existe, pues, Macedonia del Norte, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia. Ya se ha desintegrado. Pero en este tiempo, pues, existió Yugoslavia. ¿Ya? Muy bien. Entonces son los países nuevos en esta Primera Guerra Mundial. Como vemos, en 1815 se dio un gran cambio en el mapa de Europa por lo que acordó el Congreso de Viena. Y ahora, en 1919, digamos, el mapa europeo ha cambiado bastante como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Habrá más cambios luego por efecto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y ya a finales del siglo XX se van a dar pues otros cambios. Claro, este mapa que ven ustedes no es el mapa actual. Es el mapa, pues, después de la Primera Guerra, ¿no? Y hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, entonces, creo que hasta aquí es la teoría que nos faltaba. Uy, la hora está avanzando. Ya, muy bien, entonces, todavía tenemos pendiente la dirigida, pero como ustedes ya lo han resuelto, ajá, pues vamos a resolverlo de una forma algo rápido. A ver,
Bien, a ver, vamos a identificar la alternativa incorrecta sobre causas de la Primera Guerra Mundial. Serbia promovió el paneslavismo, ¿sí? El nacionalismo eslavo, la unión con los demás territorios eslavos y la liberación de Bosnia, claro, que estaba en manos del Imperio Austrohúngaro. Francia buscó recuperar Alsacia-Lorena, correcto. El Imperio Ruso buscó anexionarse Polonia. El Imperio Ruso buscó tomar Polonia. Pero antes de la Primera Guerra, Polonia era parte del Imperio Ruso. Después de la guerra, es que Polonia ya no pertenece al Imperio Ruso. Más bien, en la Segunda Guerra Mundial, Rusia buscará anexionarse Polonia, porque lo pierde en la Primera Guerra. Así que esta C es la incorrecta. ¿Ya? Italia sí buscó tomar territorio que se encontraba en el Adriático, como el territorio del Trieste, que estaba en manos de los austrohúngaros. Ese es correcto, la D. Oh, el nacionalismo estuvo presente en las causas de la Primera Guerra Mundial. El nacionalismo, sí, claro. A ver, cuando empieza la guerra, los franceses, nacionalistas, ¿ah? Pues se sumaron a la guerra. ¿Por qué? Querían su revancha frente a Alemania, querían recuperar Saski-Lorena. Ese revanchismo eh, es una expresión del nacionalismo francés. A inicio del siglo XX, claro, estaba vivo ese revanchismo nacionalista francés. La Revolución de Octubre, la revolución de Lenin y los bolcheviques en Rusia, más que una lucha nacionalista, es una lucha socialista, comunista, ¿no? Así que no la voy a considerar. Además dice causas de la Primera Guerra, y la Revolución de Octubre más bien es una consecuencia de la guerra. El paneslavismo en los Balcanes. El paneslavismo era el deseo de los eslavos que vivían en Serbia, en Bosnia, en Croacia, etcétera, de unirse e integrar un solo país, lo que hemos llamado Yugoslavia. Eso es nacionalismo, claro, una población que se considera, ¿no? Una nación desea unirse. La unificación política de Alemania. La unificación política es también producto del nacionalismo, pero esto se produjo en el siglo XIX. Alemania se unificó en 1871, oficialmente. ¿Ya? Esto entonces es un proceso anterior. Si dijera, pues, el nacionalismo alemán de esta Alemania que impulsó la guerra, podría ser, ¿no? Pero habla específicamente de la unificación política. Entonces, como esto es anterior, no corresponde al siglo XX, no lo vamos a considerar. ¿Ya? Estamos en historia, muchachos, y es importante el contexto, que nos den el tiempo y el lugar, ¿no? Para analizar las cosas. Así que marcamos 1 y 3. Ahí está, la A. Ajá. A ver, me dijeron la B, la A. ¿Ya? A ver, 3. Respecto a las pretensiones territoriales, igual que la primera, hay que ver lo incorrecto. Esto es similar a la primera. ¿Francia buscó Alsacia y Lorena? Sí. ¿Italia buscó el Trentino y el Trieste? Sí. ¿Alemania buscó los Sudetes de Checoslovaquia? Pues Checoslovaquia no existía antes de la Primera Guerra Mundial. No existía. Esto más bien es una causa o es algo, es una ambición de la Alemania de Hitler, de la Alemania poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo vamos a ver cuando toquemos la Segunda Guerra. Los Sudetes, Checoslovaquia, este problema. Pero eso no corresponde a la Primera Guerra Mundial. A ver, la 4. A ver, en efecto, al inicio se pensaba que la Primera Guerra iba a ser corta, que o la Triple Entente o la Triple Alianza iban a ganar
rápidamente, pero no fue así. La guerra se alargó y con el armamento moderno que ahora existía, pues murieron un montón, ¿no? No hemos mencionado eso, pero se cree que murieron unos 10 millones de soldados, más 10 millones de civiles, y heridos serían pues, ¿no?, unos 20, 30 millones. Así que fue eh, tremenda, pues, en muertos y heridos esta Primera Guerra Mundial, y pensar que la Segunda Guerra es, pues, mucho más, ¿no?, que la Primera Guerra, ¿no? Ya, pero ¿qué es lo que nos plantean en la 4? Que la guerra se alargó, ya, pero lo que nos plantean es que la guerra se vio paralizada en el espacio francés durante todo el año 15. ¿Debido a qué? Debido a que, a ver, allá en territorio francés, ¿recuerdas que en el año 15, sobre todo después de la primera batalla de Marne, los alemanes ya no podían seguir avanzando? Los franceses, apoyados por los ingleses, los detuvieron. La guerra de movimientos terminó. Si un bando ganaba, pues la guerra hubiera terminado pronto, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué hicieron? Cavaron sus trincheras, iniciaron una guerra de posiciones, y esto hizo que la guerra se alargue. Entonces vamos a marcar en la 4 la T. Así es, Cruz, la C. La construcción de infranqueables trincheras en ambos lados. La guerra, hay películas de la Primera Guerra Mundial sobre trincheras, muchachos, que puedan ver, pues, ¿no? Me gustan las películas históricas. Claro que hay que diferenciar siempre lo que es histórico y aquello que ha sido agregado para darle más realce, pues más vistosidad, ¿no?, a una película. Hay que ver la diferencia, claro. Muy bien. 5. A ver, acá mencionan que un ministro inglés en tiempos de la Primera Guerra dijo que faltó poco para que Gran Bretaña sucumbiera por hambre. ¿Por qué Inglaterra podría sucumbir por hambre? ¿Será porque estaba rodeada por submarinos que impedían que sus colonias le suministren recursos? Claro, pero a pesar que los submarinos de Alemania hundían barcos que provenían de las colonias de Inglaterra, los barcos de Estados Unidos suministraban recursos a Inglaterra. Entonces, podían mantenerse, ¿ya? Pero recuerdas en 1917 que ordenó Alemania que los submarinos ahora ataquen también a los barcos de Estados Unidos y de otros neutrales. En ese tiempo Estados Unidos todavía era neutral, ¿sí? Para que ya no suministren a Inglaterra o a Francia. Entonces tal vez allí es que George dice que faltó poco para que el país sucumbiera de hambre, ¿no? Tal vez es una exageración para, pues, hay que victimizarnos, ¿no?, para hacer más justa nuestra guerra a los ojos, pues, del mundo, ¿no? Así que voy a marcar en estas 5, a ver, en estas 5, la última, la guerra submarina sin restricciones, que es la que Alemania decretó a partir de 1917, sin restricciones, porque los años anteriores era una guerra submarina con restricciones. Es decir, los submarinos no atacaban a los barcos de países neutrales, pero a partir del 17, ahora sí lo hacen. Por eso Estados Unidos entró a la Primera Guerra. Muy bien. En la 6. A ver, en el frente oriental, ¿qué cambio se produjo en 1917? Pues en la zona oriental, es decir, en la zona rusa, se dio la revolución de este país, que hizo que Rusia terminara abandonando la guerra. Lo podemos marcar, la derrota de Rusia puede ser, pero no fue una derrota completa, no, fueron fracasos más que nada. Puede ser, ¿ya?
A ver, los cambios en el frente oriental se debió a ver, también puede ser el Tratado de Brest-Litov, ya que Rusia a principios del año 18, pues firma la paz con Alemania, por lo tanto termina la guerra en el frente oriental. Y por otro lado nos dicen, en el frente occidental se vio modificado por pues si se refieren al año 17, fue el año en que entró Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, a ver, ¿con cuál nos quedamos? Ya, nos atenemos a la fecha, año 1917, pues en octubre de ese año se produjo la revolución de Lenin. Y ese año entró los Estados Unidos. Y obviamente ambos sucesos cambiaron el frente oriental y el frente occidental respectivamente. Así que voy a marcar la B. 7. A ver, a ver, hablan de la última ofensiva de las potencias centrales. Ah, ya, o sea, Alemania hace su último ataque en el frente occidental. Ya, sin embargo, ¿qué se produjo? La derrota de Alemania en la segunda batalla de Marne, que la llevó pues a su rendición tras esta batalla. Muy bien, y el fin de la guerra. 8. A ver, pregunta de San Marcos. Nos habla del Tratado de Versalles que hemos destacado hoy día. Una consecuencia inmediata, ¿sí? Al decir inmediata no podemos buscar, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que fue una consecuencia del Tratado de Versalles, pero una consecuencia mediata, es decir, alejada un tanto en el tiempo. Una consecuencia inmediata es aquella pues que se da ahí mismo, ¿no? En el mismo tiempo. A ver, entonces aquí, ¿qué marcamos? Lo que hemos dicho antes, la crisis económica. O sea, el tratado se firma en el 19, a mediados. Entonces, los años 20 van a ser pues años difíciles en el aspecto económico para Alemania, ya que Alemania va a tener que pagar, ¿no? Estos billones a Inglaterra, a Francia y a los demás que atacó en la Primera Guerra Mundial. Y eso pues genera una inflación, ¿no? Cada vez más fuerte en la economía alemana y la desesperación de su gente, ¿no? Bien, en la 9, a ver, correcto. A ver, cuando Alemania invadió Francia, se inició la batalla de Marne. Mm, Bueno, Alemania invadió Francia, sí, la parte norte, y se dio una sanguinaria batalla de Marne. Bueno, sí, es correcto. Los franceses contuvieron a los alemanes en la guerra de trincheras. Pues las trincheras eran, en efecto, elementos para contener el avance del enemigo. Yo diría que es correcto. En 1916 los alemanes intentaron tomar la fortaleza de Verdún. Sí, intentaron tomar la fortaleza de Verdún y fracasaron. Los franceses resistieron en Verdún, claro. Ingleses y franceses lucharon contra los alemanes en la batalla de Somme, sí, y no pudieron tomar Somme, que está en manos de los alemanes. Creo que ya sabemos que la respuesta es todas, ¿no? Porque todos son correctos. En el frente oriental, Alemania atacó a Rusia y la derrotó, sí, acá vemos derrotas de Alemania, Tannenberg y Lagos Masuyanos, todas entonces. Y la última, acá vemos este dibujo de una Alemania que es un inválido como consecuencia del Tratado de Versalles. Ahí está. Entonces, la imagen nos ayuda a comprender que, a ver qué cosa, que marcan chicos, a ver, Cisneros dice las C, claro, a ver, mm, Alemania atravesó una grave crisis económica, por supuesto, y la pérdida de sus colonias también, ¿no? Marcamos la C entonces. Muy bien, listo. Entonces, chicos, ya tenemos nuestras respuestas. Ahora sí, a pesar que la hora está avanzada, vamos con la siguiente clase. Muy bien, la Revolución Rusa. Ahí está. Muy bien. En pantalla tenemos
al hombre más importante de la Revolución Rusa, al hombre más importante tal vez en la historia de Rusia, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, el camarada Lenin, o Lenin, dicen otros. Ahí está, ¿no? Quien va a ser el líder más importante de esta revolución que se dio en 1917, la Revolución Rusa. Muy bien. ¿Ya? Ah, están defendiendo a Putin. Bueno, Lenin para el siglo XX, ¿no? Putin sería para el siglo XXI, en todo caso, los defensores de Putin. Mm, muy bien. A ver, ¿qué fue la Revolución Rusa, no? A ver, decimos que fue la primera revolución de carácter obrero campesina o la primera revolución triunfante de carácter marxista o la primera revolución triunfante socialista. ¿Por qué decimos eso? Porque antes habían dado otras revoluciones. Claro, la Revolución Francesa, hasta 3 revoluciones francesas, ¿no? 1789, 1830, 1848. Hubieron varias revoluciones antes, pero no eran revoluciones marxistas, socialistas, ¿no? Comunistas, u obreras o sociales como la Revolución Rusa, ¿no? Eran revoluciones liberales o burguesas o capitalistas. ¿Sí? Eran revoluciones diferentes las que estudiamos en el siglo XIX, XVIII, XVII, ¿ya? Las revoluciones burguesas. Esta es una primera revolución triunfante, pero de carácter marxista, es decir, bajo la ideología del socialismo científico o comunismo. ¿Y por qué primera revolución triunfante? Porque en París, ¿ya? En París, cuando se dio la guerra franco-prusiana de 1870, ¿recuerdas? Cuando Francia perdió en la batalla de Sedan ante los prusianos, que luego se convirtieron en alemanes, pues a consecuencia de esa guerra, eh, los obreros, ¿ya? De París tomaron su ciudad, ¿ya? Con la intención, pues, de establecer un régimen socialista, socializando los medios de producción. Sin embargo, esa lucha fracasó porque la Comuna de París, como se le conoce pues a este evento, fue derrotado por las fuerzas militares eh, que mandó la burguesía francesa en alianza de los soldados prusianos. ¿Ya? Pero la revolución en Rusia triunfó. ¿Ya? Así es. Rusia fue el primer país, acá lo mencionamos, que se convirtió en socialista. Es decir, en organizarse según los planteamientos de Carlos Marx, modificados un poco por Lenin. ¿Ya? Así que es una revolución distinta a la que hemos visto antes. Y en la primera, porque después se van a dar otras revoluciones, ¿ya? Que van a tener un carácter similar. Claro, en el siglo XX hablamos de otras revoluciones socialistas, como cuáles. La revolución china, liderada por Mao Zedong, o la revolución cubana de Fidel Castro y el Che Guevara, ¿no? O la nicaragüense en 1979, ¿no? Obviamente no todas las revoluciones del siglo XX fueron socialistas, como la de México, la de 1910 en adelante, pues no fue una revolución socialista. ¿Ya? Ok, pero la mayor parte del siglo XX lo fueron. ¿Ya? Muy bien, entonces, primera revolución triunfante de carácter obrero, campesino, es decir, estos fueron los sectores que se levantaron, no la burguesía, como fue en otras revoluciones, basada en la ideología de Marx y de Lenin, el socialismo científico o marxismo-leninismo. Rusia, que hasta 1917 era el imperio de los zares, ¿sí? Recuerda, el término zar significa emperador, el término zar proviene de César,
como les decían a los emperadores en el Imperio Romano, los zares que controlaban a Rusia en una monarquía absolutista van a caer, ¿ya? Y Rusia, poco después, cuando Lenin asciende al poder, se va a convertir en un estado socialista, el primer país socialista en la historia. Con el tiempo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, van a haber ya buen número de países socialistas, como Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, Rumanía, China, Corea del Norte, Vietnam, ¿ya? Cuba, etcétera. Muy bien, pero Rusia fue el primer país socialista. Ah, profe, o sea que la Rusia de ahora es socialista. No, Rusia hoy ya no es socialista. Rusia abandonó completamente el socialismo en 1991. Abandonó el socialismo. Hoy Rusia es un país capitalista. Putin, ¿ya? Que defiendes, compañero, pues, Durán, es capitalista, ¿no? Es liberal. Su país es un país capitalista. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Rusia se volvió socialista desde 1917, cuando triunfa la Revolución de Octubre de Lenin, hasta 1991, cuando se produce la desintegración de la Unión Soviética, que veremos después. ¿Ya? Pero fueron muchas décadas en que Rusia fue no solo el primero, sino el más grande y poderoso Estado socialista del mundo, ¿ya? Que llegó a rivalizar de tú a tú con el poderoso Estados Unidos de América, sobre todo en tiempos de la llamada Guerra Fría. Así que tenemos que ver justamente qué pasó, por qué y cómo Rusia, que tenía azares en el poder, se va a convertir en una nueva Rusia con líderes socialistas o comunistas. Bien, a ver, veamos las causas. A diferencia de Alemania, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, Rusia no tuvo el mismo desarrollo. Rusia estaba por debajo de ellos, a pesar del tamaño inmenso que tenía. La Rusia de este tiempo era más grande que la Rusia de hoy. Y a pesar que tenía tanta población, tantos recursos naturales para explotar, Rusia era un país débil y poco desarrollado si lo comparamos pues a Alemania, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, que eran pues no las potencias a inicios del siglo XX. ¿Qué había pasado con Rusia entonces? Es que Rusia se había quedado. Mientras los demás habían pasado por revoluciones liberales, ¿ya? Mientras los demás habían pasado por transformaciones por el cual la burguesía, sea de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, etcétera, había impulsado una modernización de sus países, tanto en el aspecto económico como en el aspecto político. Rusia se había quedado. Es decir, Rusia todavía arrastraba el feudalismo. Rusia todavía mantenía el poder absoluto de sus reyes. ¿Ya? En cambio, absolutismo, pues, había sido, ¿no? Había caído en Occidente. Entonces Rusia era un país atrasado si lo comparamos pues a las potencias de Occidente. Obviamente, si lo comparas a un país menos desarrollado como, no sé, algún sudamericano, no quiero decir el nombre, pero si lo comparas a otro país, tal vez no se vería tan atrasado, ¿no? Pero siempre hay que compararnos pues con los que están arriba para, ¿no? Tratar de alcanzarlos y superarlos. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que a nivel económico, ya Rusia no era un país con un capitalismo consolidado, no, ya un capitalismo que sí se había consolidado en otras partes. ¿Qué proceso consolida el capitalismo, muchachos? Pues la revolución industrial, triunfante en Alemania, ¿no? En Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Francia, pero en Rusia la revolución industrial empezó tarde, a finales del siglo XIX.
Pues a principios del siglo XX, en que nos encontramos en esta revolución, Rusia era un país que había dado grandes pasos para industrializarse, pero como había empezado tarde, pues aún le faltaba mucho. Claro, hay chicos que recién están preparándose y están dándole duro y están, ¿no?, avanzando bastante, pero hay otros pues que ya tienen experiencia, ¿no? Un año más, 2 años más, pues, por lo tanto, pues tal vez tienen una mayor base, ¿no? Algo así le pasaba a Rusia, pues, en estos momentos. Ya su revolución industrial llegó tarde, ¿ya? Y además, en Rusia no había desaparecido el feudalismo, ¿no? Aún habían rezagos del sistema feudal. Aún en el campo, ¿ya? Lo más importante era la tierra, la mayoría eran campesinos, sin tierras, y los poderosos, pues, eran los grandes terratenientes, los dueños de grandes tierras. Entonces, pues, Rusia era un país más feudal que capitalista a principios del siglo XX. Y esto es justamente el atraso que estamos mencionando. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿y cómo es que Rusia logra desarrollar una revolución industrial si tenía una burguesía poco numerosa, sin capitales, ya, débil? Si Rusia hubiera tenido una burguesía numerosa, poderosa, ¿no?, con grandes capitales, pues esa burguesía habría liderado una revolución liberal en Rusia. Pero no, la burguesía en Rusia era débil, era escasa, ¿no? Era, pues, por eso esta revolución no la hace la burguesía, la hacen los obreros y campesinos. Ahora, entonces, ¿cómo es que se desarrolla esta industria en Rusia? Ah, producto de la llegada de capitales extranjeros. Fueron empresarios de Francia, de Inglaterra y de Bélgica los que invirtieron en Rusia. Al ver que acá habían, pues, ¿no?, abundantes materias primas, una mano de obra barata, un gran mercado, invirtieron. Así que esta es una industria o un desarrollo capitalista dependiente de capitales extranjeros. Acá también vemos un problema de su economía, que es una economía dependiente del poder extranjero. ¿Ya? Muy bien. Esto, sin embargo, había permitido que ahora existan fábricas enormes en Rusia, ¿ya? Pero no en todas partes. Estos capitales se habían instalado sobre todo en estas dos ciudades, las más importantes de Rusia en este tiempo. ¿Cuáles eran estas ciudades? Moscú y Petrogrado. ¿Ya? Moscú y Petrogrado. Así es. ¿Cuál era la capital de Rusia en estos momentos? 1917 o principios del siglo XX. La capital era Petrogrado, curiosamente. Moscú había sido reemplazado por Petrogrado, ya que Moscú está muy metido, digamos, en el territorio ruso. En cambio, Petrogrado está en las costas del mar Báltico, como una manera de poder vincularse a Occidente y conseguir un mayor desarrollo. Por eso, esta revolución rusa, ¿dónde va a empezar? ¿Dónde se va a centrar? En Petrogrado, ¿ya? Allí es que empieza la lucha, la revolución, en Petrogrado. Profe, pero en mi mapa, yo tengo un mapa actual, estoy buscando en mi mapa actual dónde está Petrogrado y no lo encuentro. Ah, es que en la actualidad Petrogrado se llama San Petersburgo. Así se llamaba antes, pero debido a la guerra, los rusos le cambiaron de nombre a Petrogrado. Esto en la Primera Guerra Mundial. ¿Está bien? Porque San Petersburgo, burgo, suena a alemán. Burgo es ciudad en alemán. Y como estaba en guerra contra Alemania, pues le cambiaron a Petrogrado. Total, significa lo mismo, la ciudad de Pedro, que fue Pedro el Grande, el zar que fundó esta ciudad. ¿Ya? Así que Petrogrado, San Petersburgo, era la capital en estos momentos y la ciudad que tenía más fábricas. Ahora, no eran muchas fábricas, no eran pocas fábricas, pero grandes fábricas. ¿Ya? La fábrica más importante se llamaba Putilov, ¿ya? Qué gracioso nombre, Putilov. Y serán los obreros de esa fábrica, que eran más de 30.000,
¿ya? Que en esta convivencia en el trabajo llegaron a entenderse, ¿ya? Y a hacer la revolución. En cambio, si las fábricas habrían sido más pequeñas y dispersas, habría sido más difícil la coordinación de los trabajadores. Pero como esto se daba en grandes fábricas, pues era más fácil el preparar una revolución. En todo caso, a sumarse a la lucha. Muy bien, los Petrogrado y Moscú van a ser las principales ciudades de esta Rusia a principios del siglo XX. Ya durante la revolución, Moscú volvió a ser la capital de Rusia, como es hasta el día de hoy. ¿Qué pasaba con los obreros de Rusia? A ver, eh, a diferencia de otros países donde los obreros habían hecho protestas, movilizaciones, intentos de revolución inclusive en Occidente, los obreros en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera, ya habían conseguido mejorar sus condiciones laborales, ya habían conseguido la aprobación de una jornada laboral de 8 horas, ya habían conseguido varias leyes laborales a su favor. Entonces los obreros en otros países como que se sentían mal pagados, pero menos explotados. En cambio, ¿cómo se sentía un obrero ruso que seguía ganando una miseria, pero no tenía 8 horas de jornada laboral? Ellos seguían trabajando 14 o 15 horas diarias, el doble que los que trabajaban pues en los Estados Unidos prácticamente, y por una paga miserable. Entonces los obreros de Rusia se sentían más explotados que en otros lugares. Así es. Y el socialismo y otras ideas habían llegado pues a sus cabezas. Así que a pesar que la clase obrera no era tan numerosa en Rusia debido a que la revolución industrial aún no se había expandido por el país, estos obreros, ya al encontrarse concentrados en pocas fábricas, pocas grandes fábricas, y al haber asimilado la ideología de Marx, de Bakunin, etcétera, era una clase obrera ideologizada. Es decir, que en su mente tenían pues la idea de la revolución, ¿ya? Así, en cambio, vemos, por ejemplo, a obreros a través de nuestro país actualmente que no tienen ideología, ¿sí? No son ideologizados, ¿no? Pues los obreros de Rusia lo eran. Y por eso había, ¿no?, grandes posibilidades de que en este país estalle la primera revolución obrera o socialista, como en efecto ocurrió. Muy bien. A ver, hemos dicho también que Rusia presentaba rezagos feudales. En 1861, ahí lo indicamos, ¿ya? Un zar, Alejandro II, tal vez por eso no hay revoluciones aquí, nos dice su compañero, puede ser, pero no estamos ideologizados. Las ideologías, pues, radicales, como que no están muy presentes en nosotros, ¿no? Somos liberales, más bien, o en todo caso aceptamos el sistema, ¿no?, en la práctica, ¿no? Bueno, yo sí tengo algunas ideas, ¿no? Pero, pues, no es el lugar, ¿no? A ver, entonces, decíamos que a pesar que en 1861 un zar anterior, llamado Alejandro II, había abolido la servidumbre, es decir, los campesinos que eran siervos de la gleba de los señores feudales de Rusia, ya no eran libres de irse de los feudos, de las grandes tierras de los ¿no?, nobles rusos. ¿Ya? Los siervos ahora eran libres de poder marcharse de la explotación que sufrían pues en estos feudos de los nobles rusos. Por eso muchos de ellos se fueron a dónde? A las ciudades, a Petrogrado, por ejemplo, a convertirse en qué? En obreros, ahora que van a incorporarse a las fábricas. ¿Ya? Entonces era un proceso, ¿ya? Estos obreros, estos campesinos se convertían en obreros, un proceso que empezó en Inglaterra en el siglo XVIII, ¿no?,
en Rusia se está dando recién a inicio del siglo XX, ¿no? ¿Ya? Entonces, sin embargo, los campesinos seguían siendo la mayoría. Ellos están pues en el campo, donde no tienen tierras. La mayoría eran campesinos sin tierras. Y a estos les llamamos mujic, ¿ya? En cambio, los dueños de inmensas tierras eran los boyardos, los latifundistas, los feudales, los hacendados, como quieras llamarle, ¿no? Así que los boyardos, por ser dueños de las tierras, eran la clase dominante en esta Rusia que era, recuerdas, más feudal que capitalista, ya que la burguesía rusa era débil, débil, ¿ya? Y estos boyardos eran aliados, pues, del emperador, del zar, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el campo, ¿cuál era el mayor reclamo de la población? Que era campesina. ¿Cuál era su reclamo? Tierras, que nos den tierras, es decir, una reforma agraria. ¿Y cuál es el reclamo de los obreros en las ciudades? Mejores condiciones laborales, ¿sí? 8 horas de trabajo, ¿ya? Claro. Y otras más, obviamente. Y las mujeres que reclamaban, pues, igualdad, ¿no? De derechos con los varones, cosa que en Rusia no había todavía una igualdad, ¿no? Y así, ¿ya? Pero había otra cosa que tanto campesinos, mujeres, obreros, todo el pueblo ruso va a reclamar. 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial y después de una serie de batallas derrotadas, después de 2 millones de muertos que tuvo Rusia y millones de heridos, pues ¿cuál va a ser el mayor reclamo en este contexto? 1917, ¿cuál crees? Pues la retirada de la guerra, que Rusia se retire de la guerra, ¿ya? Para terminar con la crisis que estaban pues soportando. Entonces suma una serie de cosas para entender la revolución. A ver, sigamos por acá. Sí, ya sé que me he pasado la hora, son las 12:02, ¿ya? Un poquito más, a ver, aquí tenemos en esta imagen al emperador de Rusia en este tiempo. Ahí está, el zar, el último zar, llamado Nicolás II. Ahí está, con su familia, su bonita familia, ahí está su esposa, Alexandra, están sus 4 hijas y el pequeño, Alexis, que es su príncipe, es decir, su heredero, el Zarevich, ya, Alexis, ahí está el sucesor, ¿no? A pesar que tuvo hijas y en Rusia pueden gobernar mujeres, como ocurrió con Catalina la Grande años atrás, él pues tiene como su favorito al varón, ¿no? A Alexis, ya, ahí está, ¿no? Entonces ahí vemos en la imagen a la familia zarista. Pensar que todos ellos, ya, la pareja y los 5 hijos, serán asesinados, toda la familia, en esta revolución. ¿Ya? Que por ahora entonces tenemos a un Nicolás II, que era un zar, y Rusia en este tiempo era una autocracia. Es decir, un hombre decidía en última instancia todo, ¿no? Era una monarquía absoluta. ¿Ya? Claro, ¿no? Anastasia está allí también. Así que tenemos a la familia Romanov, que es la familia o dinastía que está reinando en Rusia ya 300 años. Y Nicolás es el último Romanov, el último Romanov que gobierna Rusia. Muy bien, entonces tenemos el gobierno absolutista. Aún hay absolutismo, como vemos, el atraso de Rusia, ¿no? Ahora, eh, detrás del poder de Nicolás y de su esposa se encontraba también un personaje que tenía poder y que para muchos era el verdadero poder. O sea, este hombre influenciaba sobre la emperatriz y sobre el emperador, ¿no? Sobre la zarina y el zar, ¿no? ¿Quién es este hombre? Con esa apariencia como imitando a Jesucristo, pues Rasputín,
¿ya? Le estamos llamando el monje loco, como se le ha llamado a este señor. Él decía tener poderes curativos, sobrenaturales, así como Jesús curaba, pues Rasputín decía poder hacer lo mismo. Yo creo que era un charlatán, pero él sabía convencer pues a la gente de que tenía esas cualidades. ¿Y qué tiene que ver Rasputín con la familia? Pues sucede que el príncipe Alexis sufría una enfermedad, hemofilia, un mal en la sangre. Entonces, cuando tenía algún accidente, una herida, pues se desangraba. ¿Sí? Los hemofílicos, pues, tienen problemas de coagulación de la sangre. Pueden morir desangrados. ¿Ya? Entonces, los médicos decían, eso es incurable. ¿Ya? Entonces, ante algún accidente, pues, se va a morir. Alguien debía de curar al príncipe. Y si los médicos científicos no podían, pues, habría que probar con alguien que decía tener poderes curativos como Rasputín. Y así Rasputín llegó a Palacio, llegó a conocer el secreto de la familia de que el heredero al trono estaba enfermo y que podía morir. Era un secreto. Y él les hizo creer, sobre todo a la madre, que él podía curarlo, podía curarlo. Y así este hombre, considerado el único que podía garantizar la vida del príncipe, se quedó ya junto a la familia real, haciendo, según dicen, atrocidades, pero no se le podía tocar porque estaba protegido por la zarina y por el zar. Así que al hablarse de la corrupción en Palacio, pues no solo nos referimos al zar, ¿no? A su ministro, sino también a Rasputín, que era como un consejero dentro de Palacio, ¿no? A él lo van a matar poco antes de la revolución, pero pues dejó, ¿no? Una ¿no? Imagen de corrupción en el poder de Rusia, ¿no? Bueno, se dicen muchas cosas, inclusive sexuales sobre Rasputín, pero eso está fuera de lo que estamos conversando, muchachos. ¿Ya? Quiero un dotado, bueno, dejémoslo ahí. Ok, entonces, hemos mencionado el fracaso de Rusia en la Primera Guerra Mundial. En efecto, atacaron y atacaron a los alemanes y fueron apabullados. ¿Ya? Los alemanes les pasaron por encima a los rusos. Entonces, esto era una evidencia de que el Estado zarista era un Estado débil, débil. Y entonces la primera vez que Rusia perdía. Rusia había peleado contra el pequeño Japón en 1905 y el pequeño Japón derrotó al gigante ruso. Entonces, el zarismo tenía que ser cambiado, ¿no? Muy bien. Entonces, esta Primera Guerra Mundial es causa de la revolución porque Rusia tiene problemas internos, económicos, sociales, políticos. La guerra lo que hizo fue empeorar la crisis interna. ¿Por qué? Ya 2 millones de muertos, tantos otros heridos, tan mal llevada la guerra. Además, todo el malestar económico que conlleva la guerra, porque suben los impuestos, hay escasez de recursos, Rusia no puede pues vender sus materias primas como antes por los submarinos de Alemania, no puede importar, ¿no? Como antes, porque hay una guerra alrededor. Rusia sufre económicamente la guerra, ¿no? Así que el pueblo soporta esta crisis y así pues se van a terminar levantando, ¿no? Muy bien. A nivel ideológico, hablamos del marxismo o socialismo científico, como le hemos llamado hace un par de semanas. Pero mira, le estoy llamando de otra manera, el marxismo-leninismo. Le llamo así porque las ideas de Marx no van a ser establecidas al pie de la letra. No, Lenin va a ser, digamos, una interpretación del marxismo para adaptarla a la realidad de Rusia. Por eso lo estamos llamando no solo marxismo, sino marxismo-leninismo. ¿Ya? Y cuando hablemos de la Revolución China, le llamaremos marxismo, leninismo, maoísmo.
ya que Mao va a reinterpretar esta ideología para la realidad de China. ¿Ya? El caso de Rusia, ¿qué diferencia había entre Rusia, donde está Lenin, y Alemania, que era el país de Marx? Que Alemania era un país capitalista, altamente desarrollado, industrializado, con una masa obrera enorme. Pues Marx hablaba de una revolución que se iba a dar en un país desarrollado, como Alemania, o Inglaterra, o Estados Unidos. Sin embargo, ¿dónde se dio la revolución? La primera revolución socialista. En Rusia, que era un país poco desarrollado si lo comparamos a los demás. Justamente Lenin, ahí analiza la situación y dice que sí, en un país poco desarrollado, donde los obreros son más explotados porque aún tienen unas condiciones duras de trabajo, los obreros tienen un mayor espíritu revolucionario. En cambio, los obreros de otros países más desarrollados han perdido ese espíritu revolucionario porque ya han sido beneficiados con ciertas reformas. Pero para ellos no es suficiente reformas, es necesaria una revolución, darle la propiedad de las fábricas a los obreros y no simplemente darles ciertos beneficios laborales. Bien, entonces hablamos de un marxismo-leninismo, en el caso de los bolcheviques, porque los mencheviques van a mantener el marxismo al pie de la letra. En cambio, los bolcheviques van a buscar implantar el marxismo-leninismo. ¿Está bien? Bien, muchachos. Sin embargo, ya son las 12:11 y me parece que ya no puedo continuar, o puedo continuar todavía, puedo seguir unos minutitos más. Gracias, señorita Núñez. Ah, gracias, Ramos. ¿Sí? ¿Se puede? Bien, si se puede, entonces avanzar un poquito más. Ya, gracias. Sí, es que también tengo una clase que sigue, pero no importa. No quiero atrasarme. Siga, A ver, profe, siga, siga. gracias, Capurro, gracias. A ver, bien. A ver, en sí no hablamos de una revolución, sino podemos hablar hasta de 3 revoluciones rusas. 3. Así es. ¿Cuáles? La Revolución Rusa de 1905, que fracasó, sin embargo. La Revolución de Febrero de 1917, esa triunfó. ¿Ya? Y la Revolución de Octubre de 1917. ¿Ya? Así que tenemos hasta 3 revoluciones. Ahora, la Revolución del 5 podemos también considerarlo un antecedente de las revoluciones de 1917. ¿Ya? Y así se le toma mayormente. ¿Ya? San Marcos una vez preguntó por la revolución del año 5. Pues no, tenemos que estudiarlo, ¿no? Y, de hecho, no, si no, no vamos a entender lo que sigue. A ver, ¿por qué el pueblo se levanta en 1905? A ver, veamos. En ese tiempo aún no se daba la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra empieza en 1914. Pero entre el año 1904 y 1905, Rusia tuvo una guerra contra Japón, ¿ya? Contra Japón. Esta guerra se pelea, pues, ¿no? En Asia Oriental, en el norte de China. ¿Por qué se peleaban Japón y Rusia? A ver, eran dos imperios. Japón, que quería crecer en Asia Oriental y en el Pacífico, y Rusia quería expandirse más, pues, por Asia Oriental también. Y los territorios en juego eran Corea, y también el norte de China, llamada Manchuria. Sobre todo, había un puerto allí llamado Port Arthur, que Rusia quería tomar, pero Japón también. Entonces, dos imperios, un imperio pequeño, el de Japón, y un imperio gigantesco, el de Rusia, chocaron entre el 4 y el 5. ¿Quién ganó? Pues pequeño, David, ¿sí? Derrotó a Goliat, a Rusia. Entonces, lo cual demuestra que por más que tengas un territorio enorme, eso no te garantiza que seas más fuerte que otro.
como dicen por ahí, el tamaño no importa, ¿ya? No sé por qué lo dirán, pero en este caso, el pequeño Japón estaba más industrializado, ¿ya? Había tecnificado sus fuerzas militares. En cambio, Rusia se había quedado, ¿ya? Rusia le ganó. Por lo tanto, Japón tomó el control de Corea, del norte de China, de Port Arthur, que Rusia tuvo que, pues, olvidarse, resignarse, ¿no? ¿No? Lo detuvo en Asia Oriental, ¿no? A partir de ese momento, Japón pues, fue considerado una de las potencias del mundo, ¿no? Había derrotado a un gigante como Rusia. Japón, así es, había vuelto pues un país, una potencia capitalista. Japón nunca ha sido comunista o socialista, ¿no? Siempre ha sido capitalista. Así que Japón había consolidado su capitalismo. Muy bien, Rusia no. Y ahí pues la diferencia, ¿ya? Muy bien, entonces, la guerra no solo fue una derrota, sino que había generado desabastecimiento de combustible, de alimento, de diferentes cosas en territorio ruso, ¿ya? Y que los impuestos y... Entonces, tienen que soportar la guerra y el fracaso el pueblo ruso, obreros, campesinos, ¿ya? Muy bien, entonces, un domingo de 1905, una numerosa población trabajadora de Petrogrado, la capital en ese entonces de Rusia, salió a protestar, pero de manera pacífica. Sí, pacífica, pero eran muchos. Hablan de unos 100.000 que avanzaban hacia el palacio donde se encontraba el zar Nicolás II. ¿Ya? Muy bien. Eh, pues, ¿cuál fue la reacción del zar? Pues ordenó la represión. Y así los hombres del zar, los cosacos, sacaron sus sables, sacaron sus rifles, y para dispersarlos, pues los atacaron. ¿Sí? Como en imágenes que encontramos en internet, pues ahí está la población, y ahí están pues los hombres del zar, ¿no? En su palacio de invierno, pues ahí está el zar. Muy bien, entonces, disparos contra la gente, y luego salen, ¿no? A cortarlos. Muy bien, entonces, esto ocurrió un domingo de 1905, ¿ya? Las calles de San Petersburgo se tiñeron por esto. Se le ha llamado a este suceso el Domingo Rojo o el Domingo Sangriento. ¿Ya? Entonces, la gente se retira, no estaban armados ellos, quedaron heridos. Entonces, era un suceso de represión de parte del zarismo hacia la población, que había venido pues a pedir mejores condiciones de trabajo. Muy bien. Entonces, tras esto, en los días siguientes, la población de San Petersburgo o Petrogrado salió a protestar, pero ya de manera violenta. Entonces, a eso le llamamos la Revolución de 1905. Inclusive, los marineros del acorazado Potemkin, ¿sí? Un barco que estaba en el Mar Negro, un barco ruso, los marineros del acorazado cuentan que le estaban dando de comer sopa con carne podrida, y los marineros pues se negaron a hacerlo, ¿no? ¿Qué eran ellos, no? Tomaron el control del barco, se sublevaron. Entonces, todo esto se suma para la revolución de 1905. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la población comenzó a organizarse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nombre que va a tener la nueva Rusia. Pues, ¿de dónde viene el término soviética? De los soviets. Eran los soviets, eran comités populares, consejos de obreros, campesinos y soldados, ¿ya?
Así como en un partido político, tal vez en una cuadra o en un barrio, un distrito, se establece un comité, ¿no?, para apoyo a tal candidato, ahora vas a verlo en las elecciones, pues igual habían comités de obreros, campesinos, soldados, llamados soviets. El pueblo se está organizando y así se mantendrá también con la revolución de 1917. Acá debe decir cuarteles, disculpen chicos. ¿Ya? Los soviets se forman en las fábricas, comunidades campesinas, cuarteles. Muy bien, listo. Ahora, el zar, que había provocado todo esto, ¿ya?, por su represión, ve que tiene que calmar a la gente. La burguesía también se suma exigiendo cambios liberales. Es decir, queremos un congreso, queremos una constitución, queremos liberalizar la política rusa. Muy bien, entonces, ¿qué hizo el zar? Convocó a una Duma. Así se le conoce en Rusia al Parlamento, al Congreso. ¿Ya? Entonces la Duma fue convocada por el zar para decir, bien, ahora elegiremos representantes del pueblo ruso. ¿Ya? Ahora hablaremos pues de cambios políticos. Muy bien, entonces lo que hizo el zar al convocar la Duma fue para, digamos, calmar a la burguesía, calmar al pueblo, ¿ya?, para terminar con esta revolución. Y la burguesía terminó pues aceptando esto, ya que fueron elegidos pues como representantes dentro de la Duma. Pues cuando San Marcos nos preguntó por esta revolución de 1905, lo que nos planteó es que esta fue una revolución que terminó siendo aprovechada por la burguesía, pero que terminó siendo un fracaso. ¿Por qué un fracaso? Porque a pesar de lo sucedido, el Domingo Sangriento, la Duma, todo esto, Rusia siguió siendo una monarquía absoluta, porque la Duma nunca tuvo la fuerza para enfrentar al zar, como en Francia, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, sí tuvo la fuerza, ¿no?, dominada por la burguesía, para enfrentar al rey Luis XVI. En cambio acá la Duma no tuvo esa fuerza. El zar la disolvía cuando ésta se oponía pues a su poder. Así que fue una revolución liberal o burguesa, pero que fracasó. En cambio, las otras revoluciones, las del 17, van a ser distintas. Van a ser revoluciones de carácter socialista, llamémoslo así, u obrera, mejor, pero que sí va a tener éxito. Ahora, vamos a mencionar también a mencheviques y a bolcheviques en la revolución del 17. Acá tenemos que entender quiénes eran estos. A ver, ¿qué tienen en común mencheviques y bolcheviques? Que ambos son marxistas, ¿ya? Son marxistas. Hasta 1903, ellos eran parte de un solo grupo, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, ¿ya? Un partido marxista, es decir, que seguía las ideas de Carlos Marx, Federico Engels, las ideas del socialismo científico. Ustedes saben qué es esto, ¿no? Si estamos en una sociedad clasista, sea capitalista o feudal, pues la idea es sin clases, el comunismo. Y ante el comunismo, primero hay una transición, un Estado socialista, la llamada dictadura del proletariado. Bien, pero ¿qué ocurre? Que en 1903, ¿ya? Surgió una, se partió el. Profe, Van a ser llamados de esa manera. Los bolcheviques son los que las ideas de Lenin. Los mencheviques no siguieron a Lenin. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a los dos partidos marxistas que van a ser importantes pues en esta revolución rusa. Profe, pero ¿y qué diferencia había entre ellos?
aparte de lo que hemos dicho. A ver, mientras los mencheviques siguen las ideas de Marx casi a la letra, ¿y qué significa seguir a la letra las ideas de Marx? Marx había dicho que, a ver, eh, históricamente se pasa del modo de producción feudal al capitalista, y del capitalista al socialista, que es una transición, y luego al comunista. Muy bien, entonces los mencheviques, ¿qué quieren? Quieren seguir la secuencia. Pero si Rusia aún no era capitalista, era más feudal que capitalista, los mencheviques, ¿qué planteaban? Que primero Rusia tiene que desarrollar el capitalismo. Tiene que volverse una democracia liberal, burguesa, capitalista, para después, recién, instaurar el socialismo. ¿Ya? En cambio, los bolcheviques, ¿qué planteaban? Que no, que a pesar que Rusia era un país más feudal que capitalista, no tenemos que desarrollar el capitalismo primero. No, podemos darnos un salto dialéctico, ¿ya? Si Rusia es un país feudal, mayormente, podemos instaurar un régimen socialista. Entonces, allí la principal diferencia entre mencheviques y bolcheviques. Por eso, cuando los mencheviques tomaron el poder en Rusia, con esta revolución, buscaron ya una Rusia liberal y capitalista, para después recién buscar el socialismo. En cambio, cuando los bolcheviques tomaron el poder, lo que hicieron fue inmediatamente instaurar el socialismo, ya considerando traidores a los mencheviques por apoyar a los liberales o burgueses. ¿Ya? No sé si se llegó a entender, pero que sí. ¿Ya? Entonces, ahí vemos la diferencia. Los bolcheviques quieren dar un salto, ¿ya? Del feudalismo al socialismo, sin terminar de desarrollar el capitalismo. En cambio, los mencheviques quieren terminar de desarrollar el capitalismo primero y luego pasar al socialismo y al comunismo. O sea, el objetivo es el mismo, pero en el camino la diferencia. Bueno, la revolución fue contra el feudalismo. Claro, Rusia era más feudal en ese momento, por eso le van a quitar la tierra a los boyardos, ¿sí? Le van a dar la tierra a los campesinos, pero también es una lucha contra la burguesía rusa y contra la burguesía extranjera, la francesa, inglesa, ¿recuerdas? De tal manera que sus fábricas, sus empresas, por más que eran extranjeras, van a ser pues, nacionalizadas por los bolcheviques. Así que es una revolución contra el feudalismo y contra el capitalismo también. Ya, solo que Rusia era más feudal, ¿no? Como hemos dicho. Ok, bien. Y así llega el año 17 con la Revolución de Febrero. Pero ahora sí, muchachos, ya nos hemos excedido demasiado. Vamos a terminar aquí. Ya, no nos falta mucho. ¿Sí? Faltan estas 3 diapositivas. Ya lo vemos, pues, la próxima semana. Ya lo terminamos y hablamos también del fascismo, la aparición de Mussolini y Hitler ¿no? en Europa. Listo, entonces, hasta aquí, muchachos, sería nuestro avance.